Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy pues vamos a hablar de cómo nosotros podemos organizar nuestras finanzas y lo vamos a ver en 5 pequeños pasos. Número 1, cómo organizar nuestras finanzas como tal. Número 2, cómo salir de deudas, los métodos más efectivos. Número 3, qué hacer si el dinero no me alcanza. Número 4, qué es un fondo de emergencia. Y número 5, dónde debo invertir mi dinero. ¿Por qué deberíamos de ordenar nuestras finanzas? Si nosotros no ponemos orden en nuestra vida financiera, nuestra vida va a ser un caos. Vas a tener deudas, vas a tener estrés y sobre todo no vas a poder salir adelante financieramente. Por eso, ordenar nuestras finanzas es el principio para poder generar riqueza. Bien, entonces pasemos al paso número 1. ¿Cómo debemos organizar nuestras finanzas? Seguramente has de haber escuchado la regla del 50-30-20. Esta regla es muy famosa y lo que básicamente nos indica es que nosotros debemos organizar nuestra finanza de la siguiente forma. 50% de nuestro ingreso debe ser asignado a necesidades básicas, es decir, renta, energía, agua, comida, transporte. Son 5 cosas a las cuales nosotros asignamos ese 50%. El otro 30% son para gustos o actividades o compras que yo deseo hacer que no me generan básicamente ningún retorno, sino que me generan satisfacción. Y el 20% de mi dinero, de mi ingreso mensual, es asignado a inversión o pago de deudas. Pero ¿cuál es el problema de esta regla? El problema es que no todos pueden seguir esta regla. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tienen ingresos bajos y esto limita a que la regla se puede cumplir porque sus gastos en necesidades básicas son extremadamente altos, que superan incluso el 70% de sus ingresos. Si este es tu caso, pues te conviene escuchar lo siguiente. La regla no es una ley establecida. Para eso, pues nosotros traemos una modificación de la regla y es la regla 70-20-10. Esto quiere decir de que vamos a asignar el 70% de nuestros ingresos para poderlos utilizar en necesidades básicas que mencionamos anteriormente: comida, vivienda, agua, energía y transporte. Son lo que nosotros necesitamos para sobrevivir, es decir, lo esencial. El 20% puede ser asignado a tus gustos, es decir, compras, ropa, suscripciones como Netflix, YouTube o cualquier otra cosa en que desees gastar que te dé satisfacción. ¿Por qué? Porque al final tú eres el que está trabajando, tú eres el que está ganando este dinero y también mereces disfrutarlo. Y el otro 10% es asignado para inversiones o pagar deudas. Obviamente, si tú tienes alto nivel de endeudamiento, lo primordial es salir de deuda. Y lo que puedes hacer es, en vez de estar gastando en gustos propios, puedes asignar una parte más grande para ir saliendo de deuda, ya que esta es tu mayor ancla en este momento. Ahora bien, si al organizar tus gastos observas que tus gastos esenciales son menos del 70%, puedes ir ajustando esta regla. El objetivo principal es llegar al 50-30-20, pero si tus gastos esenciales son, por ejemplo, el 60%, vamos a asignar esta otra parte a lo más esencial, que es salir de deudas o invertir. Al menos es de la forma en que yo lo hago. Una cosa más, recuerda que tus objetivos financieros siempre van a ser primero. ¿Qué te trato de decir con esto? Cuando tú recibas tu pago, lo primero que tienes que hacer es retirar ese 10% o ese 20% asignado a ahorro, inversión o pago de deudas. Y recuerda, si tienes deudas, tienes que priorizarlas. Posteriormente, el 20% es lo que tú vas a gastar y también vas a separar el 70% que es para gastos esenciales, y este dinero solo lo vas a tocar para realizar los pagos a los cuales le corresponde este dinero. Ahora bien, si no sabes en dónde se te están yendo tus gastos, te invito a que descargues una aplicación en la Play Store en la cual puedes llevar un control de lo que estás gastando y en qué lo estás gastando. O si no, lo puedes hacer en una hoja de papel
fácil donde anotas básicamente tus gastos esenciales, cuánto pagas de renta, cuánto gastas en transporte, cuánto gastas en alimentación, cuánto gastas en energía y cuánto gastas en agua en todo el mes. Esos van a ser tus gastos esenciales. Y posteriormente, pues simplemente tienes que hacer o aplicar la regla que te mencioné anteriormente. Obviamente todo lo que conocemos lo podemos controlar, entonces de esta forma vamos a saber en qué se nos está yendo el dinero. Y recuerda, y te lo recalco, lo primero que debes hacer es retirar el dinero que vas a invertir, ahorrar o pagar deudas. Y pagar deudas siempre va a ser la prioridad. ¿Por qué? Porque estos son intereses negativos, o sea, son intereses que estás pagando, es algo que está consumiendo tu dinero. Y si tienes deudas, pues vamos al paso número 2. ¿Cómo salir de deudas? Existen dos métodos para pagar deudas que son muy efectivos. Uno es el método bola de nieve y el otro es el método avalancha. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Ahora te los voy a explicar. ¿Qué es el método bola de nieve? En el método bola de nieve vamos a tomar todas nuestras deudas y las vamos a organizar de menor a mayor monto. Es decir, sin importar el interés, sin importar nada más, las vamos a organizar en base a lo que debemos. Es decir, monto menor, de ahí monto medio y monto mayor. Porque en el método bola de nieve lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a priorizar pagar la deuda con un monto más pequeño, intentando, si tenemos la capacidad, asignarle un poco más de dinero. Es decir, si yo debo $150 en mi deuda pequeña, $500 en mi deuda media y $1000 en mi deuda grande, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En las dos deudas, la de 500 y la de 1000, vamos a pagar simplemente el saldo mínimo. Y en la deuda menor de 150 voy a pagar un poco más de mi cuota. Es decir, si mi cuota son $25, voy a tratar de pagar $30. ¿Por qué? Para poder salir más rápido de mi primera deuda. ¿Y cómo funciona el método bola de nieve aquí? Pues una vez terminemos de pagar la deuda de $150, la cuota que yo pagaba a esa deuda no la voy a utilizar para nada más. O sea, para hacer actividades mías, sino que voy a tomar esos $30 que estaba pagando y los voy a asignar a la cuota de la segunda deuda. Para esto hacer que mi deuda o mi segunda deuda tenga más abono a capital, genere menos intereses y lograr salir de esta segunda deuda lo más rápido posible. Una vez pagada la segunda deuda, pasamos a la tercera deuda haciendo el mismo método. La cuota de la primera deuda más la cuota de la segunda deuda se le asigna a la cuota de la tercera deuda, obviamente habiendo pagado las primeras dos. Y con esto pues es un método efectivo de salir de deuda. Este método es conocido porque da la satisfacción de ir saliendo de deudas poco a poco, o sea, eliminar deuda. Funciona mucho si tenemos varias deudas. Este método tiene una contra. ¿Cuál es la contra? Pues que pagamos un poco más de intereses porque nos enfocamos en salir de deudas pequeñas rápidamente. Ahora vamos a hablar del método avalancha, qué es y cómo funciona. El método avalancha, a diferencia del método bola de nieve, vamos a organizar nuestras deudas desde la que tiene mayor interés a la que tiene menos interés. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Similar al método anterior, vamos a asignar un pago a la deuda que tiene mayor interés y un poco más. Y las otras deudas vamos a ir pagando solo los saldos mínimos. Y de la misma forma que el método anterior, una vez terminada la deuda con mayor interés, vamos a ir asignando esa cuota a las otras deudas, ¿verdad? La deuda siguiente. Este método es muy conocido porque nos da el beneficio de ahorrarnos dinero, nos ahorra intereses, pero estadísticamente está comprobado que es menos efectivo. ¿Por qué? Porque no da la satisfacción de ir saliendo poco a poco de una deuda y otra deuda, porque por lo general las deudas de mayor interés tienden a ser más grandes. Si organizamos nuestras finanzas y pusimos todo nuestro esfuerzo en tratar de salir de deuda, y aún así no podemos avanzar, no podemos pagar esas deudas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número 3. ¿Qué vamos a hacer si el dinero no nos alcanza? La mayoría de las personas te dirá que empiezas a recortar gastos de todo. Y si bien hay personas que tratan de mantener un estilo de vida el cual
realmente no pueden pagar, estas sí les puedo decir, traten de mantener un estilo de vida cómodo mientras estamos saliendo adelante. Aunque la mayoría de las veces, pues, este no es un problema de gastos, es un problema básicamente de ingresos. Y te entiendo, decirte que trates de ganar más, pues resulta bastante obvio. Pero debemos entender una cosa, la mayoría de las personas en Latinoamérica solo dependen de una fuente de ingresos y para el colmo una fuente de ingresos malo. Por eso te aconsejo lo siguiente, enfócate en ti, haz tu plan de futuro, enfócate en lo que quieres ser cuando tengas 60, 70, 50 años, dependiendo de lo que realmente desees. Enfócate en estudiar, enfócate en aprender, sácale provecho a lo que sabes. Las personas que hablan inglés ganan mucho más, las personas que usan las redes sociales a su favor ganan mucho más, las personas que ponen su negocio obviamente ganan mucho más. Nadie se ha hecho rico trabajándole a alguien más. Por eso te invito a que empieces hoy, empieces a trabajar en ti, empieces a avanzar, porque esa es la única forma de salir adelante. Busca opciones, si puedes cambiar de trabajo, hazlo a un trabajo que te dé el activo más valioso de esta vida, que es el tiempo. Si tienes tiempo, puedes hacer muchas cosas. Entonces, si quieres generar más ingresos, enfócate en lo que sabes hacer. Descubre qué es eso que sabes hacer que te puede dar ingresos extras. No dependas solo de tu salario, ya que si este deja de estar, pues, ¿qué vamos a hacer? No tenemos para dónde. Por eso te aconsejo otra vez, enfócate en crecer, haz tu plan, ahorra lo más que puedas, invierte lo más que puedas, no te endeudes sin algún sentido y comienza a planear tu futuro. Y recuerda, las ideas en la cabeza no hacen que avances, no te dan dinero, entonces ponte en acción. Ahora hablemos del punto número 4. ¿Qué es un fondo de emergencia y cómo funciona? Un fondo de emergencia no es más que un ahorro y como su nombre lo dice, pues este nos va a servir en situaciones de emergencia. Parte de ese 10% que vimos anteriormente debe ir enfocado en crear un fondo de emergencia. El fondo de emergencia dependerá mucho del tipo de persona que eres. Si eres un joven, tienes 20 años, 30 años, si tienes familia, si no tienes familia, pues hay varias recomendaciones para tener tu fondo de emergencia. Por ejemplo, si tienes 20 años, vives en la casa de tus padres, tienes ayuda en ese sentido, pues tu fondo de emergencia puede ser aproximadamente de 3 meses. ¿Qué vas a hacer con este fondo de emergencia? Pues lo puedes ir ahorrando mes a mes hasta que tengas aproximadamente 3 meses de tu salario y una vez pues tengas este fondo de emergencia lo puedes invertir o lo puedes meter en una cuenta a la cual tengas fácil acceso. Por si en un momento lo llegas a necesitar, pues lo puedes retirar fácilmente y hacer uso de él. El sentido de este fondo de emergencia es utilizarlo solo en una emergencia, no utilizarlo para comprar algo que yo quiero. Para eso es otro ahorro. Ahora bien, si tienes 30 años, si tienes hijos, tienes una casa, pues tu fondo de emergencia va a cambiar. Ya necesitas más solidez, ya necesitas más dinero para poder sostener una emergencia. Este dinero podría ser aproximadamente 6 meses de tu salario. En caso de que suceda algo, tú puedas recurrir a eso y no tengas que recurrir a una deuda. Si ya tienes más responsabilidades, si tienes más edad, tienes familia, tienes hijos, tienes deuda, lo más conveniente es tener un fondo de seguridad al menos de un año de ahorro para poder cubrir todas estas necesidades en caso de que tú te quedes sin un trabajo, en caso de que tengas una enfermedad o algo así. El fondo de emergencia pues es ese colchón financiero que nos va a ayudar básicamente cuando nosotros tengamos una emergencia. Y este pues como te mencioné lo puedes tener en una cuenta por ejemplo de plazo fijo que lo puedes cancelar y puedes recurrir a ese dinero para que lo puedas proteger de la devaluación de la moneda, es decir, de la inflación de nuestro país, para que el mismo dinero equivalga al mismo dinero en tiempos más adelante. Si no entiendes lo que es la inflación, pues es básicamente cómo cambia el dinero en el tiempo. Por ejemplo, antes podíamos comprar
un refresco con 10 lempiras, ahora pues toca 20 lempiras. Podemos comprar exactamente lo mismo, pero con más dinero. Eso es protección del dinero en el tiempo, proteger de la devaluación. Si ya completaste todos los pasos anteriores y tienes unas finanzas sanas, ahora lo que queda es comenzar a invertir el dinero que estamos generando. ¿Y en qué lo podemos invertir? Existen varios tipos de inversión. Tenemos renta fija, renta variable. ¿Cuáles son algunos ejemplos de renta fija? Tener el dinero en un banco a plazo fijo, eso es renta fija. Renta fija es que nos van a dar una cantidad de dinero, pase lo que pase, anualmente sin importar nada. Por ejemplo, aquí en Honduras los bancos dan aproximadamente de un 6 a un 8%, dependiendo la cantidad del dinero, varía el porcentaje anual que nos dan por darles este dinero a ellos, a que los bancos lo trabajen. Esto es renta fija. Las rentabilidades no son tan altas, pero lo que debemos de buscar es proteger el dinero de la inflación de nuestro país. Ahora, ¿qué es renta variable? Pues la renta variable es tener el dinero y no tener una rentabilidad fija. Es decir, un negocio nos puede dar una rentabilidad del 10% al año, del 15% al año y del otro año 20% y volver al 5%. Esta es renta variable. No nos ofrece la misma rentabilidad cada año. Puede ser alta o puede ser baja. ¿Un terreno es renta variable? Sí. ¿Por qué? Porque depende de la zona. Puedo comprar un terreno, puede subir de precio. Un ejemplo que pongo siempre es, si el terreno se inunda, baja de precio. Si el terreno construyen alrededor residenciales, sube de precio. Todo esto es renta variable porque no nos está rentando exactamente la misma cantidad de dinero al año. Y el ejemplo final, pues, es invertir en bolsa de valores de Estados Unidos o de cualquier otro país. Esto es renta variable y ha sido uno de los métodos que más millonarios ha creado y es donde yo invierto mi dinero. Si te interesa saber realmente cómo funciona la bolsa de valores, te invito a que te suscribas porque más adelante estaremos creando un curso sobre cómo hacerlo, principalmente si eres de Honduras. Recuerda, invertir en bolsa no es complejo, no compres cursos, no te dejes estafar. Yo te lo voy a enseñar de manera gratuita y no tienes necesidad de dejarte estafar por personas que te venden cosas que por lo general ni ellos mismos saben qué están haciendo. Si te gustó el video, te invito a dejarme tu like, suscríbete para más contenido y nos vemos en el siguiente video.